Buenos días. ¿Se fue? Muy buenos días. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señores alumnos. ¿Se me escucha? Ahí veo que solamente hay 10 participantes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, si se le escucha. Ya, ok, solamente hay 10. Esperaremos un poquito más que haya más alumnos, ¿ya? Porque son las 12 ya. Y las clases son las 12:05, ya comenzaremos. Lo malo que estoy un poquito resfriado.
Ya, muy bien, ya hemos esperado suficiente tiempo y vamos a comenzar la clase, doctores. El que les habla es el doctor Andrés Anán Pachaguara. Soy cirujano del Hospital Nacional Daniel de Asís Carrión. Así es que el día de hoy vamos a tocar una de las patologías más comunes que hay en cirugía. Vamos a ver la patología de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano accesorio de las vías biliares, tanto intrahepáticas como extrahepáticas, a saber de que la bilis se forma a nivel del hígado y este es expulsado hacia el exterior y parte de ello va a ir a la vesícula biliar, que tiene funciones específicas en el funcionamiento de lo que es el escurrir de la bilis hacia el duodeno. Este aparato tiene una medida más o menos de 3 de ancho, 10 centímetros de largo. Su capacidad normal, en un estado normal, es de 30 a 50 milímetros de agua, ¿no? Y también cuando hay patologías puede aumentar hasta 10 veces o 5 veces de su tamaño, o sea, hasta 300 centímetros cúbicos en casos de obstrucción. Está formado, tiene un fondo, tiene un cuerpo, este es el fondo, tiene un cuerpo, un infundíbulo o cuello y que desemboca mediante el cístico hacia el hepatocolédoco. Su irrigación está dada por la arteria cística, que es una rama de la arteria hepática derecha. La irrigación cística va a estar dada, la irrigación va a estar dada, como les dije, por la arteria cística. El drenaje, el drenaje venoso va a darse mediante las venas que hay en el fondo de la vesícula, lo hace de frente hacia el hígado. Y otro drenaje venoso, aquel que va a darse hacia la vena cística, y esto va a llegar hacia la porta, directamente a la porta. La inervación va a estar dada por el plexo celíaco y el nervio vago. Esta vesícula, que es un órgano de forma de una palta o pera, va a estar asentada en la cara inferior del hígado, entre los segmentos 6 y 4. O sea, abarca lo que es la parte del hígado izquierdo y parte del hígado derecho, de acuerdo a la clasificación nueva que se tiene. Esto, como les repito, está en la parte inferior del hígado. Su capacidad también le dije. Esto es para ver lo que es el triángulo de Calot. Muy posiblemente ustedes, doctores, de que en tiempos de estudiantes les han dicho que el triángulo de Calot está formado por la parte inferior del hígado. Uno de los catetos superior está formado por el borde inferior del hígado que se extiende hasta el cuello de la vesícula. Luego el otro cateto estaría formado por el conducto cístico y el hepático común. Eso era anteriormente la denominación del triángulo de Calot. Pero acá lo importante que decían para poder ver que en este triángulo de Calot se encontraba la arteria cística, que es el punto crítico cuando uno hace las colecistectomías. Y también se encontraba aquí lo que se llamaba el ganglio de Mascagni, un ganglio que se encontraba, que drenaba todo lo que es el linfático, ¿no?, de la vesícula. Actualmente, esta nueva denominación del triángulo Calot está formada por el trayecto de la arteria cística, que forma uno de los catetos, luego el resto del conducto cístico y el hepático común. Esta es la nueva denominación. De todas maneras, este punto crítico del triángulo Calot se mantiene, o sea, la identificación de la arteria cística. Como ya les dije, los drenajes que presentan de manera directa hacia el hígado, ¿no? El resto de la vena va a darse por la arteria cística que va a ir a la vena porta.
Después ya les dije que lo que ya les dije, el drenaje linfático se da en los ganglios del cuello de la vesícula. Con frecuencia el ganglio linfático visible es lo que se llama el ganglio de Mascani. Esto es para que comprendan de que la desembocadura o la unión que se produce entre el hepático común debe darse con un trayecto que sea separado, no junto con el hepático común, sino separado, mantener cierta distancia y también cierta longitud. Pero hay alteraciones en que el cístico a veces corre paralelo al hepático común. Y esto va a ser importante cuando se enclave en la boca o en el cuello de la vesícula se enclave un cálculo grande, y esto va a producir obstrucción por presencia que se va a pegar hacia el hepático común y lo va a obstruir. Es lo que nosotros llamamos el síndrome de Miris. Algunas veces este cístico va a ser corto y se va a unirse casi hacia la convergencia del hepático derecho y izquierdo. Y otras veces puede desembocar en cualquiera de los hepáticos, sea derecho o izquierdo. En ese caso, entonces, cuando se unía, ¿se recuerdan ustedes, doctores? Cuando se unía el cístico con el hepático común, se llamaba colédoco hacia abajo, ¿no? Una vez de la unión que se produjo con el cístico, el conducto colédoco. Pero actualmente ya ese nombre ha cambiado y se le llama el conducto hepatocolédoco. Entonces ya no habría, si se une con cualquiera de los hepáticos, que eran los dos hepáticos, ya no va a haber lo que se llama el hepático común. Luego algunos de las uniones pueden producirse un cístico largo y pueden unirse en la parte baja, casi en la porción pancreática del duodeno. Otros casos es un cístico demasiadamente corto, que va a ser muy importante esto reconocer, porque cuando nosotros reconocemos el cístico en las colecistectomías, podíamos confundir con el hepático común o con el colédoco, y puede en estos casos producirse un accidente que es catastrófico, la de pinzar y cortar el hepático o el colédoco. Otras alteraciones, aquellas que tienen un trayecto largo hacia la parte posterior del hepático común y recién se inserta en la parte anterior. Y este último es realmente, tiene como una muesca de un rabito chancho, diríamos, y se va a insertar en la parte anterior. Estas son las alteraciones que puede producirse del cístico con el hepático común. Es de saber de que el hepatocolédoco se une casi en la porción pancreática con el Wilson y va a desembocar por la ampolla de Bacter y va a drenar por allí tanto la bilis como el jugo pancreático mediante la ampolla de Bacter, como les dije, hacia el duodeno. Esto es importante para conocer esta desembocadura. Bueno, conducto de Luschka. Muchas veces ustedes les va a preguntar qué es el conducto de Luschka. Es la presencia de conductos biliares que pueden existir de manera solitaria o de varios conductos, y que tienen comunicación en el fondo de la vesícula, y van a drenar desde el hígado hacia la vesícula el bilis. En casos de operaciones pueden pasar inadvertidas, y después de una operación, si no le hemos advertido, no hemos ligado, o de repente le hemos clipado, entonces posteriormente va a producir bilis y puede producir una bilioma, porque va a seguir saliendo bilis y va a producir una bilioma, o a veces también puede producir, depende del calibre de este Luschka,
para producir una peritonitis biliar. Por eso es importante conocer en las colecistectomías si hay o no hay este conducto aberrante. Ya, una de las principales anomalías o patologías de la vesícula biliar es la presencia de cálculo en su interior, lo que se llama la colelitiasis. La colelitiasis es la presencia de cálculos dentro de la vesícula. Y dentro de esa epidemiología tenemos que ver que tiene una mayor incidencia en las mujeres, llegando a ser de 3 a 1. O sea, de 3 mujeres, un hombre presenta también un cálculo. Pero esto está cambiando últimamente. La incidencia aumenta con la edad. Se decía que las mujeres mayores de 40 años tienen una prevalencia de hasta del 80%. Al año se diagnostican 800,000 nuevos casos en el mundo. El 20% de la población adulta padece colecistitis aguda, de los que tienen de los que tienen cálculos en la vesícula. Este es un estudio epidemiológico más reciente. Acá ya hay casi una disminución de 2 a 1 y la edad también está bajando y actualmente sí ya está bajando. La primera causa de la consulta de urgencia dice que es este problema de las colelitiasis o los famosos dolores que producen estos, que son los cólicos biliares. Factor genético sí también se ha visto que hay un 25% para la formación de los cálculos. Esta epidemiología, miren, la colelitiasis sufre más o menos el 10% de la población. Estos, un porcentaje de 40% van a presentar que van a ser leves durante de 5 a 10 años. Y la colecistitis aguda va a presentar de 3.8 a 12%. La mortalidad es menos de 1%. En severo se aumenta la mortalidad hasta 6%, ¿no? Y también se presenta problemas después de la CEPRE, que algunas veces puede producir pues, una colangitis, ¿no? Bueno, esta colangitis ya vamos a hablar posteriormente. Este cuadrito es para ver de que de un 100 casos que se presentan con dolores o con signos, ecográficamente vamos a diagnosticar un 32% de estos pacientes que van a padecer y que estos dolores abdominales causa de esto. Como ya dijimos, la mayor prevalencia da en mujeres. De 5 a 20% de pacientes con litiasis biliar van a desarrollar colecistitis aguda, de este porcentaje. Estos dolores remiten, o sea, una colecitis va a remitir de 1 a 4 días. El 20-30% de pacientes va a requerir cirugía de urgencia. 10 a 15% de estos pacientes van a presentar perforación. La colecitis aguda es común como una urgencia y que se tiene que realizar colecistectomía. Bueno, aquellos pacientes que no presentan sintomatología tienen que ser evaluados y preparados con los consultorios para hacer una cirugía electiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo? No modificables: la edad, sexo femenino, ancestro americano, parece que los latinos tenemos mayor posibilidad de enfermarnos más o presentar los cálculos, y los factores genéticos, ¿no? Y potencialmente modificables: la obesidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, baja brusca de peso en obesidades mórbidas, vida sedentaria, embarazo frecuentes, colesterol HDL bajo, la de la que nos defienda, el HDL, hipertensión, hipergliceridemias, cuando hay aumento de colesterol, ¿no? Y las drogas hipoglicemiantes, ¿no? Y la dieta es demasiado importante. Ustedes, doctores, se darán cuenta últimamente que hay personas que están comiendo comida chatarra, comida prefabricada, enlatada.
es muy frecuente de que nos veamos que hay colas inclusive para los panchos o los, no sé, de esas cosas que son preparadas por embutidos, etc. Y por eso ya estamos viendo de que la edad de los pacientes, ya hay pacientes de 12 años que están presentando pancreatitis como complicación de delitos en la vesícula. Entonces, es necesario hacer estudios sobre la epidemiología de este cuadro de litiasis. Yo les aconsejaría que ustedes piensen en para su tesis de graduación hacer este estudio, porque está cambiando la epidemiología de lo que es la colelitiasis. Bueno, esto es para ver simple y llanamente la composición de la bilis. Bueno, los ácidos biliares van a estar formados por eso. La bilis va a estar formada por los ácidos biliares también. Ácidos biliares también en la bilis, ¿no? Y también sales biliares. Y la producción de la bilis, esto les está hablando acá, dice 500 a 1000, pero en sí la producción es 800 a 1200. Desde ya, el 95% del total de ácidos biliares son reabsorbidos, o sea, a nivel terminan de reabsorberse a nivel del colon. Y la concentración de esta bilis en cuanto a los electrolitos es mayor en la vesícula biliar que en la vía biliar principal. Bueno, la función de esta vesícula es de almacenar y regular el flujo de la bilis. También absorbe sodio, agua y también cloro. También va a producir hidrogeniones y secreción de moco. El vaciamiento de este bilis va a darse mediante la contracción. Y esto va a estar dado por la colecistoquinina o colecistocinina, lo que va a producir una contracción. Mientras que la somatostatina y la proteína vasoactiva intestinal va a hacer que esto se produzca relajación. Y lo principal, como les dije, la función de la vesícula biliar es concentrar y evacuar la bilis hepática y llevar hacia el duodeno. Bueno, ¿cuál es la formación de los cálculos? La litiasis biliar ya debe considerarse como una enfermedad parcialmente o primariamente metabólica. Se desarrolla al menos 3 etapas secuenciales. Primero tiene que haber una secreción en la secreción de lípidos biliares con sobresaturación de colesterol, determinando una solución físicamente inestable. Luego debe de haber una precipitación de cristales de colesterol, o sea, es la formación del núcleo. Y sobre esto es lo que va a producir agregación y crecimiento del cálculo. Entonces, la formación de los cristales de colesterol requiere sobresaturación del colesterol, aumento de síntesis y secreción, la nucleación acelerada de la glicoproteína mucinosa vesicular, y también la hipomotilidad de la vesícula, y esta es biliar. Bueno, la colelitiasis puede presentarse asintomática o sintomática. La asintomática va a ser más o menos alta, es un porcentaje de 50-80%, o sea que pueden haber cálculos que nunca van a dar sintomatología en este porcentaje. Y si los síntomas van a presentar son totalmente no atribuibles, como por ejemplo, que son simples malestares después de las comidas, ¿no? O también ciertos eruptos, etcétera, etcétera. Pero cuando hay síntomas, se presentan en no complicados y complicadas. El no complicados es aquel cólico biliar simple. O sea, que aquel cólico que va a presentarse cualquier momento y que después de solo o con tratamiento va a ceder y desaparece.
Mientras la complicada ya hay un problema de una inflamación a nivel de la vesícula y vamos a pensar que es una colecistitis. Puede también dar complicaciones al nivel del colédoco. Estamos frente a un coledocolitiasis o esto también puede dar una colangitis o una pancreatitis. Pero nuestro caso es que ahora nosotros hablemos de colecistitis, o sea, común coledocolitiasis complicada. ¿Qué es un cólico biliar? Bueno, es el principal síntoma de la litiasis. El cálculo obstruye algunos de los puntos críticos del sistema biliar. En este caso, es a nivel de la desembocadura de la vesícula hacia el cístico, ¿no? Para hablar, si hablamos nosotros de la vesícula. Y también puede darse a nivel del colédoco distal, o sea, a nivel antes de la ampolla. Ahí sí vamos a estar hablando de un cólico que está produciendo, un cólico biliar que está produciendo a nivel del colédoco, por una obstrucción a nivel del colédoco. Y cuando hay una obstrucción, para una hipertensión brusca de la vesícula o de la vía biliar. En este caso ya vamos a ver que si es la división de lo que es simple o complicado. Como ya les dije, el simple va a desaparecer de una manera espontánea o tratamiento. Mientras que el complicado, si hay una inflamación, iba a producir ya un problema de una enfermedad a nivel de la vesícula. Se piensa que los cólicos biliares solo aparecen después de las comidas abundantes y ricas en grasa, pero también pueden presentarse en esto. Esto por la razón de que hay una estimulación para la liberación de la colecistoquinina y contracción de la vesícula, y que esta contracción puede llevar o lleva un cálculo a nivel del cuello. Ese obstruye. Entonces, un cólico biliar, hay que saber diferenciar, doctores, bien y entender bien qué es un cólico biliar simple, ¿no? Este es una crisis del dolor abdominal de más de 15 minutos hasta 4 horas de duración. Miren, puede tener una duración de 15 minutos hasta 4 horas de duración. La localización va a ser en la parte epigástrica o en el epicondrio derecho, que puede irradiarse hacia el hombro derecho a la región subescapular del mismo lado. La intensidad, al menos un ataque, debe de tener el antecedente de haber sido intenso, limitando la actividad, produciendo dificultad respiratoria o va a requerir medicamentos con los cuales va a ceder. Generalmente se asocia a vómitos que no alivian las molestias. Va a tener una temporalidad. Aparecen de 1 a 3 horas después de una comida, principalmente en las noches, de una comida copiosa de día o de grasa. Entonces, el cólico biliar es un dolor mayor, cólico biliar complicado, mientras que el cólico biliar complicado, para que diferencien, doctores, es un dolor que dura más de 6 horas, localizado de hecho también en el cuadrante superior derecho, y que puede irradiar también hacia el hombro o hacia la región subescapular. Y acá lo nuevo es que hay fiebre mayor de 38, y puede presentarse ictericia en algunos casos. Pero esta ictericia vamos a vislumbrar posteriormente. Es porque cuando hay una ictericia visual, o sea que nosotros ya vemos, puede acompañarse por otras patologías, como la presencia de un lito, de un cálculo a nivel del colédoco. A la exploración podemos encontrar pues cierta dolorabilidad a nivel de la región subcostal derecho, ¿no? Y esto va a producir, inclusive podemos encontrar una masa palpable en el mismo epicondrio derecho. Y vamos a encontrar pues, algunos signos de irritación peritoneal cuando hay complicación. Y desde ya vamos a también pensar que si hay el dolor demasiado, puede haber hasta obstrucción intestinal. Bueno,
en lo que respecta al tratamiento del cólico simple, cólico biliar simple, esto va a ceder con un tratamiento de medicamentos anticolinérgicos, ¿no? Aquellos que van a producir contracción, ¿no? Los relajantes, como decirle, podemos utilizar ibuprofeno, ketoprofeno, también algunas veces es necesario utilizar meperidina, ¿no? Pero también podemos utilizar como espasmolíticos como la iosina en este caso, ¿no? Y también, como se presentan algunos en el mercado, la buscapina, plidance, etcétera, etcétera. Entonces, esto necesita solamente un tratamiento, que es lo que son analgésicos y también espasmolíticos. Y van a ceder el tratamiento. Si no ceden, ya es una complicación. Entonces, este cólico biliar complicado va a ceder parcialmente y el tratamiento con analgésicos recidiva de manera precoz, o sea, nuevamente va a volver. Se acompaña de vómitos, escalofríos y fiebre. Dolor más prolongado, mayor de 6 horas. Dolor ocupa todo el abdomen superior y se irradia en faja hacia el dorso, o sea, al hombro o a la región subescapular. Entonces, este cólico biliar simple, estamos frente a una colecistitis. Y de paso, les adelanto que acá ya interviene otro factor, que hay una contaminación bacteriana que está produciendo, está desarrollando todo lo que es la colecistitis aguda. El 90 a 95% de los colecistitis son secundarios a los cálculos biliares. 1% puede ser causado por tumores que van a obstruir la vía biliar. Entonces, lo que se produce es la obstrucción a nivel del cuello, luego va a haber una distensión de la vesícula, inflamación a nivel de pared y edema también a nivel de pared. Entonces, acá sí, como ya les dije, hay una contaminación secundaria bacteriana. Entonces, la pared de la vesícula va a volverse más gruesa, rojiza. Va a haber hemorragia a nivel subserosa. Y también va a formarse líquidos pericolecísticos, o sea, fuera de la vesícula. Va a haber un aumento de hiperemia y necrosis en placas a nivel de la mucosa. Isquemia y necrosis en la vesícula que puede, si no es tratado de una manera precoz o no es tratado con antibióticos, va a producirse una perforación con sus consecuencias, complicaciones posteriormente. Acá para ver, mira cómo acá un lito ha impactado en la bolsa de Harman, también la vesícula se llama la bolsa de Harman, y está produciendo todo obstrucción y va a producir pues todo lo que es la distensión vesicular, pared vesicular va a estar edematosa, y de hecho también va a haber desde isquemia, ¿no? Lo que les dije. Entonces, en una colecistitis aguda va a producirse un parálisis vesicular, y esto por la obstrucción del conducto cístico, y va a producir una atonía prolongada. Va a haber irritación química de la mucosa por los cristales de colesterol, sales biliares y también lisolecitinas. Y va a haber isquemia de la pared vesicular porque se produce trombosis venosas, hipertensión del lumen, ¿no? Y va a haber cada vez más isquemia. Estamos, como les dije, una colecistitis aguda que puede ir hacia una necrosis más inflamación. También es de anotar que hay una colecistitis aguda litiásica, pero se presentan, o sea, sin cálculos, pero se presentan en pacientes que son mantenidos por largo tiempo con alimentación parenteral, o ayuno prolongado, o pueden darse en pacientes deshidratados. La clasificación de la colecistitis aguda se le clasifica en aguda, subaguda y crónica. Aguda es hasta los 48 horas, algunos dicen hasta 3 días, ¿no? Pero con síntomas y signos claros. La subaguda es la primera semana, ¿no? Después de que se produce la aguda.
y acá pueden ceder los síntomas. Y crónica ya meses o años. Y puede producir desde fibrosis, retracción y producir también cáncer de la vesícula biliar. Esto es para recordar cómo la obstrucción del cístico para producir distensión, inflamación, edema de la pared y la infección bacteriana. No estamos frente a una colecistitis aguda. Bueno, clínicamente, cólico biliar, ¿no? Prolongado, de tipo complicado. Fiebre, anorexia, náuseas, vómitos. Y como hay dolor, el paciente va a rehusar a moverse. Va a haber hipersensibilidad y resistencia a nivel del hipocondrio derecho. Y vamos a encontrar lo que es el famoso signo de Murphy. Esto es lo mismo, signo de Murphy. Esto va a estar localizado, como ya les dije, en el hipocondrio derecho. Se exacerba a la palpación. Se presenta como ya cuando hay fiebre, como está acompañado, va a haber leucocitosis también cuando hay una colecistitis, ¿no? Entonces acá es para verlos de que aprendamos correctamente la de definir qué es el signo de Murphy. Muchos colegas no saben encontrar este signo y palpan de cualquier manera en el hipocondrio derecho y dicen es positivo el signo de Murphy. Y escúchenme, doctores, bien escuchen. El signo de Murphy es aquella que nosotros pedimos al paciente que bote todo el aire y nosotros con las manos extendidas hacia arriba, una vez que se ha expelido el aire el paciente, nosotros tratamos de encontrar, tratamos de regresar hacia arriba, tratamos de deslizar hacia arriba y seguir a la vesícula, pero con un poco de esfuerzo ahí. Y le pedimos que nuevamente tome el aire el paciente. Entonces, el paciente cuando toma el aire, se aplanan los diafragmas y bajan hacia abajo el hígado y por ende también la vesícula enferma. Y cuando la vesícula choca con nuestros dedos, el paciente deja de respirar. Eso es el signo de Murphy o de Murphy. Eso es verdaderamente el signo Murphy, les repito. Nosotros mandamos a botar todo el aire, nosotros introducimos o lo ponemos nuestra mano extendida con los dedos hacia arriba, tratando de perseguir a la vesícula, y le mandamos a tomar el aire al paciente, y cuando este paciente toma el aire va a descender, o sea, van a aplanar los diafragmas y de paso el hígado va a descender hacia abajo y por ende también la vesícula enferma. Cuando esta vesícula choca con nuestros dedos, desde A va a producirse dolor y el paciente deja de respirar. Esto es el verdadero signo de Murphy, doctores. En cuanto al laboratorio se produce leucocitosis, ¿no? Más de 14.000. Desde ya va a haber una elevación de la bilirrubina, pero no va a ser visible, solamente encontrable en el examen de sangre. Va a haber una elevación de la fosfatasa alcalina también. En algunos casos, de hecho, hay también una elevación de la amilasa, pero muy inferior a lo que es una pancreatitis. Y elevación también va a haber de las transaminasas, pero son inferiores a lo que es la enfermedad de la vía biliar principal. Como ya les dije, hay leucocitosis, hay disviación izquierda. Acá dice mayor de 1.000, ¿no? Pero es mayor de 12.000. Elevación de la moderada de amilasa, ¿no? Acá dice menor de 1.000. Cuando ya es 1.000, ya es patognomónico de lo que es una pancreatitis. Hasta un 25% de los casos de colecistitis aguda presentan ictericia durante su evolución. Pero esto, si es visible, como les digo, si es visible, podemos pensar en una coledocolitis asociada. O puede haber una comprensión del colédoco por un cálculo, en cálculo grande de la vesícula, y esto va a sentarse sobre el hepático común y va a producir una obstrucción. Es lo que nosotros llamamos el síndrome de Medici. Entonces, dos casos, otro de los casos que puede producir ictericia visible
O sea que clínica es coledoclitiasis. O cuando hay obstrucción del coledo por un cálculo grande que se va a sentar, que va a consumir la vía biliar principal. Y otro caso es la colestasia por endotoxinas en bacteriano, ¿no? En el caso en que hay una bacteriemia a nivel sanguíneo, también puede producir ictericia. Un cuadro de colecistitis aguda no tratada puede resolverse espontáneamente en aproximadamente el 50% de los casos en 7 a 10 días. Pero puede complicarse esto en empiema, perforación biliar. Cuando hay perforación biliar, entonces vamos a estar frente a una peritonitis. O puede producir también un plastrón con absceso perivesicular, o sea que el plastrón es, no sé si les haya hablado de plastrón apendicular. Este también es casi el mismo mecanismo, que es el mismo patología. Tienen casi la misma fisiopatología en el que el epiplon trata de aislar a la vesícula enferma y se produce un plastrón y también puede haber formación de absceso. O también algunas veces puede que haya fístulas biliodigestivas. Y si hay una fístula grande hacia el intestino, nos va a producir un hilio biliar. ¿Qué es un hilio biliar? Es aquel hilio o aquel producido por una obstrucción del intestinal por la presencia de un cálculo salido de la vesícula, y esta obstrucción se da a nivel a la válvula iliocecal. O también puede ir, si no hace una fístula, si no forma una peritonitis posteriormente, vesícula no tratada puede ir una colecitis crónica o cáncer vesicular también, como antes ya les adelantaba. En cuanto a los diagnósticos de imagen, acá el gold estándar es la ecografía abdominal, cuyos hallazgos nos va a describir un doble halo a nivel de su pared, ¿no? También nos va a describir paredes engrosadas, mayores de 3 milímetros. Me he olvidado decirlo de que la pared de la vesícula es 2 milímetros, doctores. Y si hay mayor de 3, ya estamos frente a una patología. Y también nos va a informar de que la vesícula va a estar distendida, o sea, mayor de 10 centímetros. Algunos dicen hasta 8, pero son cosas que varían de acuerdo a los autores. Y también nos va a describir, sí, porque hay cálculos, ¿no? Mayor de 5 milímetros. Estos son los hallazgos que nos va a dar ecográficamente y cuyos sensibilidad, su especificidad es alta. Como les digo, la ecografía abdominal es el examen de elección, es el gold estándar. Es un examen no invasiva, de bajo costo, y se encuentra en los ecógrafos en nuestros hospitales. Y van a detectar pues, cálculos de 5 milímetros de diámetro, ¿no? Pero también nos pueden informar sobre la presencia de barro biliar. La sensibilidad y especificidad es mayor de 95%. Ya les dije, nos permite evaluar tamaño, números, cantidad de número de cálculos que hay, su volumen mismo, el grosor de la pared, presencia de pólipos, la defensibilidad y la función contráctil de la pared vesicular. De repente hay una éstasis, ¿no? Entonces, todo eso nos va a informar una ecografía abdominal. Miren, por ejemplo, en este caso, una ecografía de la pared totalmente está engrosada y miren la presencia de cálculos. De igual manera, acá parece que la pared estuviera ya aumentada y también hay líquido perivesicular. De igual manera acá está dejando una sombra acústica la presencia de cálculos. La tomografía es otro de los exámenes de imagen que podemos utilizar. Acá vemos cómo nos presenta una vesícula aumentado de tamaño y también el contenido, las características del contenido. Y la radiografía es útil o no es útil. Sí, pero cuando hay cálculos vesiculares que ya están calcificados, también nos puede dar en casos de vesículas en porcelana.
O también neumobilia. Neumobilia, ¿qué es, doctor? Es una terminología que a veces a veces nos preguntan cuando estamos en la visita o estamos frente a los pacientes. Neumo es aire, bilia, aire dentro de la vesícula, producido por los anaerobios, ¿no? Y también nos puede dar rastros o signos que nos puede indicar que hay un hilo mecánico. Por una obstrucción, como les dije, por un cálculo salido de la vesícula a la zona, a la región del lumen intestinal, y que va a transcurrir y va a llegar a la válvula ileovesical y va a producir una obstrucción. Ahora, ¿cómo entonces hacemos el diagnóstico y tratamiento? Ya bueno, la ecografía, de hecho, ya 95%, mayor de 95% de sensibilidad, nos va a indicar todos los signos que hemos descrito y los leucocitos que van a ser mayor de 14. Acá dice, pues nosotros consideramos de mayor de 14. Va a haber leve aumento de la bilirrubina, menor de 4. Entonces, mayor de 4 ya es visible clínicamente. Va a haber aumento de fosfatasa alcalina y también las transaminasas y las aminasas. ¿Cuál es el tratamiento? Desde ya tenemos que dar para una hidratación, los requerimientos hídricos o hidroelectrolíticos que necesita el paciente, ¿no? Y también debemos dar antibióticos, cubrir aerobios en anaerobios y los gram negativos. En este caso podemos dar cefalosporina de tercera generación y metronidazol, los aminoglucósidos y más metronidazol. Nosotros utilizamos en el servicio principalmente el metronidazol, el ciprofloxacino, ¿no? Esa combinación. Lo que es importante es que hay que hacer un tratamiento quirúrgico, la colecistectomía de manera temprana, antes de los 3 días. Antes que se convierta en subaguda. Que en eso entonces el mismo trabajo, la misma complicación para poder para poder extraer, despegar la vesícula va a ser ya más difícil. Bueno, acá les traigo los criterios de Tokio para el diagnóstico. Ellos clasifican signos locales de inflamación. Dentro de eso está el signo de Murphy como A1, masa o dolor palpable o hipersensibilidad cuadrante superior derecho. Luego, también signos sistémicos de inflamación o fiebre, PCR mayor de 3 y aumento del glóbulo blanco mayor de 10.000. Nosotros consideramos mayor de 14.000. Y las imágenes de ultrasonografía, ¿no? Hallazgos ultrasonográficos de colecistitis aguda. Sospecha va a ser cuando hay uno o dos de estos ítems. Y diagnóstico definitivo es cuando hay los ítems ABC, los 3 ítems. Cualquiera de los 2 ítems que puede presentarse. Entonces, las complicaciones, como le decía, doctores, va a producir una empiema vesicular, o sea, que va a haber presencia de luz por invasión y proliferación bacteriana. En este caso, estamos teniendo dolor, fiebre, escalofríos. Los leucocitos van a ser mayores de 20.000. Y es común de que esto se presente un 50% de los casos y si la mortalidad puede ir hasta el 15%. Entonces, esta empiema también es llamado piocolecisto, o sea, presencia de pus a nivel de la vesícula. También puede producirse gangrena vesicular, o sea, se produce porque hay isquemia y necrosis en la pared de una forma localizada o total, con distensión de la vesícula por gérmenes anaerobias, pseudomonas, clostridium, y se puede perforar o romperse por lo que hay una gangrena, ya muerte de la pared, ¿no? Pero estos son producidos, como ya les digo, por gérmenes anaerobios como Clostridium o Pseudomonas. Aunque acá sí hay que hablar también de los frágiles, ¿no? Ruptura de la vesícula. Aumento de tamaño. O sea, se produce isquemia y infartos múltiples en la pared y va a haber una salida violenta de bilis
hacia la cavidad abdominal y va a producirse una peritonitis biliar. Ese no está bueno. Ahora es necesario describir también qué cosa es un piocolecisto. Ya les dije que el piocolecisto es la presencia de contenido purulento en la vesícula biliar. Entonces, esta es una complicación de la colecistitis aguda, ¿no? Esta es la principal causa que es producida por la obstrucción del conducto cístico, lo que provoca acumulación de líquido infectado. Mientras que el hidrocolecisto es la distensión de la vesícula biliar y hay edema de pared, pero no va a haber, va a ser contenido clara, como de agua. Es lo que se llama hidrocolecisto. Por eso es la diferencia del piocolecisto, que es contenido de pus. Bueno, el piocolecisto se presenta en un 20 a 50% de los casos. Las bacterias más frecuentemente que se presentan en este caso son pues, el E. coli, Klebsiella, Proteus, Streptococcus y también Streptococcus fracaloides, ¿no? La que se encuentra en las heces. Se presenta más frecuentemente en estos, hay que tener en cuenta, a veces los pacientes ancianas y también las personas diabéticas, su umbral de dolor están un poco disminuido y se pueden presentar muy frecuentemente estos piocolecitos en pacientes ancianos y diabéticos. Esto es para hacer todo un síntesis, ¿no? Pero va a ver lo que es el piocolecisto, ¿no? Que es una empiema, gangrena vesicular 20%, perforación se presenta 2%, abscesos colecísticos, peritonitis biliar y también que puede haber fístulas, ¿no? Presencia de fístulas, fistulización de lo que es de la vesícula hacia el intestino. Y también puede producirse el hilo biliar y la colecistitis crónica. Y acá para ver también lo que están comprometidos las bacterias, ¿no? En primer lugar tenemos a E. coli, la Klebsiella, enterococo, Bacteroides flagilis, un anaerobio, y los Clostridium, y otros que están acá enumerados hasta lo que es los porcentajes, ¿no? ¿Cuáles son las diagnósticos diferenciales que debemos hacer de una colecistitis aguda? Es la úlcera péptica, pancreatitis, apendicitis. Aquellos apendicitis que son pues retrosecales, que son ascendentes hacia arriba. Hay varios, se dan muchos casos. De igual manera con hepatitis, isquemia del miocardio, neumonía del lado derecho, pleuritis. En algunos casos también puede suceder de una manera casual, la que podemos sospechar cuando hay de colecistitis aguda, cuando hay herpes zóster, ¿no? Del nervio intercostal derecho. Bueno, ahora hablaremos unas cuantas palabras lo que es la colecistitis aguda. Representa el 5% de los colecistitis. O sea, colecistitis aguda a cálculos, a donde no hay cálculo, ¿no? Va a representar el 5% de la colecistitis aguda. Se observa en pacientes críticos, que ya les dije, la etiología va a dar por éstasis biliar por falta de contracción de la vesícula, en deshidratación que produce bilis espesa. Cuando hay bacteremias a nivel general, puede infectarse la vesícula sin haber cálculos adentro, va a ser una colecistitis aguda alitiásica. Y también por hipoperfusión de la mucosa de pared de la vesícula cuando hay isquemias prolongadas, ¿no? Y también en sepsis. Entonces, la colecistitis aguda litiásica, el diagnóstico es ecográfico, ¿no? De hecho, nos va a decir de que va a haber aumento de volumen de la vesícula, pero lo que no nos va a informar es que no hay cálculos a nivel de la vesícula. Sí, pues nos va a decir que está engrosada la pared de la vesícula, y también nos puede informar de que hay líquidos a nivel de la vesícula, que se llama colección pericolecística.
El tratamiento, de hecho, también es colecistectomía. Lo mejor, el estándar en este momento es la colecistectomía laparoscópica. Y hablaremos algo sobre la colecistitis crónica. Son aquellos caracterizados por dolor de inicio súbito, que son episódicos muy intensos, ¿no? Aumenta desde los primeros 30 minutos o dura de 1 a 5 horas. Episodios nocturnos o después de una comida copiosa en grasas, ¿no? En el 50% de los casos. Se acompañan náuseas y vómitos. Y cuando hacemos examen vamos a encontrar hipersensibilidad o cierta dolencia a nivel del cuadrante superior derecho. Las características generales es la patología más común de la vesícula biliar, ¿eh? Es causada por ataques leves y repetidos de colecistitis aguda, pero sin compromiso bacteriano desde adelante. Se caracteriza por presentar engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar. Se agrava con la ingesta de alimentos grasos y alcohol, que más frecuentes son en las mujeres, como ya se les dijo. Entonces, 2/3 de los pacientes con cálculos va a presentar una colecistitis crónica calculosa. Y el cólico biliar es por obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Ya dijimos lo que son las clínicas, ¿no? El diagnóstico va a ser clínico y la ecografía y todo lo que es examen laboratorio van a estar normales. No va a haber alteraciones. No va a haber a nivel del hemograma alteración, tampoco a nivel de las bilirrubinas, ni las transaminasas, ni las amilasas, todo van a estar realmente normales. El diagnóstico diferencial va a ser por úlcera péptica, reflujo gastroesofágico, hernia de pared abdominal, colon irritable, afección de verticular, enfermedad hepática, cálculos renales, dolor pleurítico o miocárdico. El tratamiento también acá es la colecistectomía. En cuanto al tratamiento de la colecistectomía o a sacar el cálculo o a sacarla en sí el tratamiento, lo que consiste del cálculo es sacar la vesícula. Se llama la colecistectomía. Hay una colecistectomía abierta, que es la convencional, la que se realiza mediante una apertura, mediante una incisión de una herida operatoria, que se realiza mediante una herida operatoria. Y el estándar para hacer la incisión es de Kocher o la subcostal, pero también se puede utilizar una incisión para mediana, superior derecha o también algunas veces mediana, pero ya está sin dejarla. Pero la laparoscópica se hace mediante introducción de trócares, que son de 0.5 a 1 centímetro. La mayor tamaño de trócar se realiza mediante la introducción por la cicatriz umbilical, por donde va a ir todo el laparoscopio. La laparoscopio óptico. Y también puede seguirse la misma línea, para colocar los trócares, la misma línea de lo que es el Kocher. Esto en cirugía laparoscópica hay dos técnicas, una francesa y otra que es la inglesa. La francesa es aquel en que el cirujano se coloca entre las piernas del paciente y su introducción de sus trócares va a ser en el flanco derecho y en flanco izquierdo, y una en la región epigástrica, acá. Y una que es la principal, que entra por la región umbilical. En cuanto a lo que es las ventajas, desventajas de la colecistectomía abierta o laparoscópica, es principalmente a la presencia de la herida, ¿no? Que si es la herida, si es grande, va a producir mayor cantidad de dolor. Y si es pequeña, de hecho, que es la laparoscópica, el dolor va a ser menos. De hecho, también va a bajar la mortalidad, ¿no? La morbilidad. A veces las heridas grandes pueden producir infecciones de herida operatoria o también producir eventraciones posteriores.
Y como es pequeña en la laparoscópica, esta complicación va a ser menos. Y también la estética, que es importante, ¿no? Cuando es una herida grande, nos va a producir pues, cicatrices un poco grandes que son molestosos a veces. Y también el dolor, muchas veces el dolor va a producir idioparalítico, o sea que una respuesta de de todos nuestros intestinos es paralizando cuando hay dolor. Y una herida grande produce hilio postoperatorio, ¿no? Eso se produce en la colecistectomía abierta, mientras que en la laparoscópica aparentemente no. Pero la desventaja es que se necesita equipos de laparoscopios, ¿no? De torres de laparoscopio que están, que a veces cuesta un poquito más, pero felizmente ahora casi todos los hospitales ya cuentan con estos aparatos. Es lo mismo lo que decíamos acá, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Pero miren, doctores, acá ya está produciendo una colecistectomía, pero laparoscópica. Y la colecistectomía con la laparoscópica en cuanto a lo que es abierta o laparoscópica no hay tanta diferencia, porque lo primero que se tiene que trabajar, que se tiene que hacer, es encontrar los puntos críticos. O sea, encontrar, localizar lo que es la arteria cística y el cístico. En la abierta, primero que se hace es trabajar en el hilio de la vesícula. Igualmente en la laparoscópica se trabaja ahí. O sea, se localiza el triángulo de Calot y se trabaja en esta zona para poder ligar la arteria cística y el cístico y comenzar a despegar de su lecho a la vesícula. Cuando se hace desde el fondo hacia el infundíbulo, se llama colecistectomía directa. Cuando se hace desde el infundíbulo hacia el fondo, se llama colecistectomía indirecta. O algunas son mixtas, cuando se comienza a trabajar por el fondo, luego se deja y se comienza a trabajar de acá del cuello hacia arriba, entonces eso es mixto. Principalmente en la colecistectomía laparoscópica se hacen las indirectas porque se trabaja en esta zona. Pero en algunos casos se puede ir también cuando ya la disección están las vesículas cuando son demasiadamente empotradas, están muy introducidas al parénquima hepática, entonces es necesario tratar de despegarlo desde el fondo y también desde el hilio biliar. Entonces, como les digo, primero lo que tienen que hacerse es localizar la vesícula, de la vesícula, el cuello, la arteria cística y el cístico, en el triángulo de Calot. Se liga, se controla esta zona y se comienza la extracción de la vesícula. Acá estos son una laparoscópica, acá están viendo una óptica, que es un laparoscopio, que nos va a dar luz dentro de la cavidad abdominal y también nos va a proyectar la imagen a un monitor donde vamos a operar. Vamos a ver indirectamente las estructuras de los órganos intraabdominales en un monitor y nosotros vamos a manipular pinzas largas especiales que se han hecho ya. ¿Ven acá? Están viendo en la parascópica como realmente se utiliza, está aumentable el volumen del abdomen, se ha hecho un neumoperitoneo, es decir, introducir el aire CO2 dentro de la cavidad abdominal para que el campo operatorio sea más grande. Y indirectamente los cirujanos están operando, están localizando los órganos y están viendo en el monitor y trabajando ahí. Entonces acá los principales aparatos los principales equipos es el laparoscopio, el aparato que nos va a permitir hacer un neumoperitoneo y también el laparoscopio que les dije ya y el monitor que nos va a proyectar la imagen intraabdominal. El neumo anteriormente se hacía el neumo ahí para hacer el neumo para introducir aire o CO2 hacia la cavidad abdominal se hace de manera abierta o cerrada. Cerrada se hace una incisión a nivel umbilical y se introduce una aguja de Veres, una agujita que va a ir hasta la cavidad abdominal. Y
Vamos a introducir mediante eso llenamos aire y recién comenzamos a introducir los trócares. O sea, trócares que tienen, pues, que son por donde vamos a introducir el laparoscopio, vamos a introducir pinzas, etcétera, ¿no? Y por dónde vamos a sacar también. Pero también, y también hay otra que es el neumo abierto. Se hace una incisión, se va desecando hasta todas las estructuras, o sea que hasta llegar hacia hacia la peritoneo parietal, y ahí cuando se ubique eso ya se introduce de manera directa el trócar, en este caso el trócar 1, y los demás trócares son colocados de manera de visión directa. Nosotros cuando entramos ya con el trócar de 1 por la cicatriz umbilical ya podemos ver los otros, la introducción de estos trócales de manera directa. ¿Por qué? Por la razón de que puede haber de que nosotros perforemos intestino o cualquier órgano intraabdominal, porque estos trócares tienen en la punta material cortante, porque tienen que cortar para introducir tienen que cortar lo que es la pared abdominal para introducir hacia la pared hasta la zona intraabdominal. Y eso a veces no se retrae en su debido tiempo y podemos cortar o podemos lesionar hasta vasos. Se han producido lesiones a veces de grandes arterias. Por eso es necesario tener mucho cuidado en este trabajo. Bueno, ahora hablaremos lo que es cáncer de la vesícula. La patología de esta enfermedad está relacionada con la inflamación crónica de la vesícula, ¿no? Los factores de riesgo va a ser, pues, litiasis vesicular, el más frecuente, vesícula en forma de, vamos a hablar de forma apersonada, la unión pancreato biliar también anómala también puede producir cáncer, quiste de colédoco, pólipos o vesiculares adenomatosas, y también cuando hay colangitis, ¿no? Pero de tipo esclerosante primaria, y también algunas veces la obesidad. En cuanto a la epidemiología, diremos que la tasa de la tasa de supervivencia de haber una vez que se descubre el cáncer de vesícula va a ser de 5 años, del 5%, o sea, una vez que se descubre el cáncer de vesícula se opera, va a ser la supervivencia de 5% a 5 años. 2, 3 veces es más común en mujeres, ¿no? Por lo que hemos dicho que en las mujeres hay mayor cantidad de esto. Ahora, la incidencia máxima se va a producir en la 7ª década de la vida. Bueno, algunas veces podemos hallar pues estos cánceres de manera incidental. Y se ha visto que en el 1% de todas las colecistectomías es posible encontrar algunas de ellas en un 1% de ellas. Factores de riesgo, colelitiasis, lesiones poliploides, vesícula en porcenal, ya se dijo, quistes del colédoco, etc. Es lo que estamos repitiendo de lo que dijimos anteriormente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues lamentablemente las molestias abdominales van a ser tardíos, ¿no? Cuando ya está avanzado el cáncer a nivel vesicular. La diseminación va a ser por el drenaje linfático, a veces también venoso, o también por invasión, que se va a producir de una manera a las zonas vecindades que puede comprometer al segmento 4 y 5, ¿no? Las molestias, en cuanto a manifestaciones clínicas, se producen las molestias en el abdomen, dolor en cuadrante superior derecho, algunas veces pues, vómitos, por lo que puede haber invasión de las vías biliares, puede haber ictericia, pérdida de peso, anorexia y ascitis. Y pues, algunas veces podemos tener una masa palpable. El 80 al 90% de estos cánceres va a ser adenocarcinomas. El resto va a ser papilar, tubular y nodular.
O en cuanto a lo que es la estetificación de la vesícula biliar, vamos a ver el T, ¿no? En cuanto al T, hay que ver al T, el TIS, cáncer en sito, T1, TB, T1AB, tumor que invade solamente está localizado tanto en la mucosa como en la muscular, y en el T2, tumor que invade con la zona perimuscular, pero más allá de la serosa, no, o sea, no compromete la serosa, pero el 3 ya hay tumor que va a invadir más allá de la serosa. La extensión va a ser más o menos menor de 2 centímetros, ¿no? El T4 ya es invasión a los órganos adyacentes, estómago, duodeno, o puede ser páncreas también. Algunas veces los conductos biliares extrahepáticos, al hígado, ¿no? Que es la zona más. En cuanto a a los N, ya pues va a depender de si están comprometidos los metástasis a los ganglios regionales, ¿no? O a la zona localizada. Y también a la metástasis. M1, ya es cuando hay metástasis a distancia. En cuanto a eso es lo que vamos a determinar lo que son los estadios. Cuando no hay estadio 0, es T0, no N0, M0, ¿no? Cuando es estadio 1, T1, estamos a un estadio 1. Cuando es estadio 2, tenemos T2. Estadio 3 ya tenemos T1 o T2, pero ya hay N1. Estadio 4 ya cualquiera de los T4 y cualquiera de los Ns, y también ya hay una M1. O sea que hay una invasión a metastásicas a distancia. El tratamiento desde es ecográfico, también tomografía podemos utilizar. Algunas veces podemos hacer la resonancia. El tratamiento, etapas, es desde cirugía, ¿no? La extirpación del calco. Etapas 1 y 2, bastaría una colecistectomía, porque saldría de todo lo que es la vesícula con todo su cáncer comprometido. Etapas 2 y 3, colecistectomía, y más una excisión en cuña al hígado, ¿no? Como sacar aparte del hígado donde puede estar comprometido. Algunas veces ya se puede hacer hepática, una lobectomía hepática derecha, ¿no? Y si hay designación gangliar regionales, ¿no? Y también en etapa 5 ya pues un tratamiento solamente paliativo. También se puede utilizar radioterapia a nivel preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio, ¿no? En los 3 casos. Parece que en tratamientos paliativos responden un 90%. De igual manera, quimio podemos hacer, hay respuestas más o menos objetivas al 14% para fluro, uracil o mitomicina. El doxorubicina y la bleumicina, un 20-30%, ¿no? Y también algunas veces se puede utilizar una infusión local. Podría ser con una respuesta mayor, ¿no? Bueno, ahora vamos a proyectarles este videito para terminar la clase. Es rapidísima. Bueno, ya se trata de una colecistectomía laparoscópica y que es con musiquita. Miren, ahí estamos viendo los trócares que están entrando a visión directa. Miren, cómo se hunde. Y todos estos tienen un material cortante. Ya lo tomaron la vesícula del fondo. Y miren, no necesariamente en todas las vesículas debe haber esta clase de adherencias. Este paciente ha tenido colecistectomías, colecistitis crónica, que se han pegado al epiplom con el fin de tratar de aislar la vesícula. Sigue, mire, este es el nuevo bisturí de los cirujanos, se llama el CUP. Utiliza monopolar y corto. Lo que están yendo es tratar de localizar el cuello de la vesícula, y lo toman. Un Casper, una pinza que se llama Casper.
y supuestamente van a tratar de hacer una incisión con el hook en forma de V. Yo lo llamo la V de la victoria. Se desprenden en la parte anterior y la parte posterior, para que así se suelte y que podamos localizar fácilmente lo que es el cístico en la arteria cística. Ya están desecando en la parte anterior. Ahora se van a la parte posterior. Hoy no está agarrando bien. En una forma de V. Están desecando el peritoneo visceral. Desde ahí un tejido graso en esta zona. Y buena cantidad a veces no hay mucho. Sigue con la limpiadera con la disección. Ya llegaron a la parte posterior. Va a ser un puntito, miren, un puntito nada más. Porque como tiene la vesícula 2 milímetros, puede que haya una perforación y salida de bilis. Y toda la contaminación de la bilis en la cavidad ya produce una irritación. Está tratando de encontrarla. Ahí ya creo que en esa cosa blanca ya estamos con el cístico. A lo que está buscando es la arteria cística ahí. Ahí está la maniobra de los internos. Trata de localizar. Normalmente en esta zona debe estar el ganglio de Mascagni. Sigue limpiando todo el cístico para poder cliparlo limpiamente, bien individualizada. Están seguros porque acá está el cuello de la vesícula y lo que sale de la vesícula tiene que ser cístico, ¿no? A veces es necesario buscar y ver la unión del cístico con el hepático común. Ahí ya está. Lo que encontraron ahí es la arteria cística. Esa es la arteria cística. Ya lo encontraron en el punto crítico. Es una inserción alta de la arteria cística. Ve casi en el cuello, un poquito más arriba está la arteria cística. Siguen desecando. Siguen desecando. La arteria cística ahora van a limpiar un poquito más, creo ya, y van allá a colocar ya las clipadoras, los clips de titanio. Algunas veces pueden, ahí está la arteria cística y la conducto cístico. Algunas veces pueden ligar eso con clipadora, como lo están haciendo, o también con endolux, con sutura que se puede hacer puntos interiormente. Endolux. Le tienen que dejar 2 clips en lo que va a quedar. Y lo que sale es solamente un clip. De igual manera, hay 1 a 1 debe ser. Ahí le dejó 2, 1. Ahora le corta con una tijera. Uy, casi se va hacia más allá. Debe para comprobar si es este cístico debe haber cierto resto de la bilis, pero ahí no lo hemos visto. Va a terminar de secar, desprender totalmente de su leche a la vesícula, ¿no? Está haciendo desde el infundíbulo hacia arriba. Entonces estamos frente a una disección directa, una colecistectomía indirecta, directa no, indirecta. Continúan desprendiéndole, ¿ve? Como les digo, ahí tiene que uno tener mucho cuidado. Ahí no, a veces unas personas dicen, ahí síganles espumita que hay. No hay que perforarla. ¿Ve? Ya lo soltaron, parece que van a ir y van a secar a nivel del fondo. Hasta ahora están siguiendo desde infundíbulo hacia el fondo. Siguen desprendiendo. Claro, también pueden haber vasitos, ¿no? Vasitos aberrantes o anormales de
desde el hígado hacia la vesícula. O también pueden encontrar el conducto de Luschka. Siguen, esta es una colecistectomía hasta ahora indirecta, ¿no? Desde el hilio hacia el fondo y totalmente indirecta. Terminaron. Ahora lo que van a revisar es si hay sangrado o no de leche. ¿Ves? Van a hacer una hemostasia con electrocauterio monopolar. Ahora van a extraer la vesícula en una bolsa resistente. Una vez que uno desprende en la vesícula, se deja en todos los casos sobre el hígado, para que no se pierda, ¿ves? Esta es una bolsa, ¿no? Una bolsa ya preparada, que viene ya... Ah, caramba, van a meter una gasa para limpiar el sangre que pudo haber habido. Pero en estos casos nosotros no utilizamos una gasa, en estos casos utilizan preferible una lavadita, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la gasa irrita. El retiro de las trócares tiene que ser a visión directa. Mira, puede haber sangrados postoperatorios. Y el último que sale es la pieza y también la pieza y el T1, o sea, el trócar 1. Eso es todo, mis queridos amigos. Preguntas, por favor. Doctores, preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no han comprendido? ¿Todo se ha comprendido, doctores? Por favor, doctores. Bueno, ya que no hay preguntas, doctores, muchísimas gracias. Hasta mañana. Acá hay una pregunta. En cuanto al tratamiento de colelitiasis, la colecistectomía es la elección, la mayor de los casos. ¿Cómo dice? No lo leo bien. Sí, realmente sí, pues es la colecistectomía, el tratamiento en todos los colelitiasis crónicos, tanto sea que crónico o aguda, es la colecistectomía. Ya, muchas gracias, ya que no hay preguntas. Hasta mañana, doctores. Muchas gracias. Gaby, ¿no has ido a clase, hija? No, es que no pasa.